Resuelve la ecuación logarítmica dada de x. Primero escribamos esto como base de registro x de 1.000.000. Como 1 seguido de 6 ceros es igual a 6. Para resolver esta ecuación de registro, escribiremos la ecuación de registro como una ecuación exponencial equivalente. Para una revisión rápida, la base de registro b de y es igual a x es equivalente a b elevado a la potencia de x es igual a y. Observe cómo b es la base. X es el exponente. E y sería el número. Observe que en nuestro caso, la base es x, el exponente es 6 y el número es 1.000.000. Entonces la ecuación exponencial equivalente. Si x se eleva a la potencia de 6, debe ser igual a 1.000.000. Must equal 1,000,000. Otra forma de recordar cómo convertir una ecuación logarítmica en una ecuación exponencial es comenzar con la base y trabajar alrededor del signo igual. Lo que quiero decir con eso, es notar que x elevado al sexto debe ser igual a 1.000.000. Ahora desde aquí, hay varias formas de resolver esta ecuación. Tenga en cuenta que tenemos 1 seguido de 6 ceros, por lo que tal vez reconozcamos que 1.000.000 es igual a 10 a los 6. Entonces, un método sería reconocer que podemos reescribir esta ecuación como x para los 6 es igual a 1.000.000 como 10 para los 6. Y si los exponentes son iguales, las bases deben ser las mismas. Y x debe ser igual a 10. Sin embargo, si no reconocemos esto, hay otras dos formas de resolver esta ecuación. Vamos a mostrar también esos. Si queremos resolver esta ecuación para x, y tenemos x entre 6, podríamos sacar la sexta raíz de ambos lados de la ecuación. Entonces, si tenemos x para el sexto es igual a 1.000.000. Nuevamente podemos sacar las 6 raíces de ambos lados de la ecuación. Y la raíz 6 de x a las 6 es en realidad el valor absoluto de x, por lo que tendríamos una solución positiva y negativa para x, pero debido a que la base de un logaritmo tiene que ser positiva, podemos decir que x es igual, y luego la raíz 6 de 1.000.000 será 10. Pero verifiquemos esto en la calculadora. Para hacer esto, primero ingresamos el índice de 6 y presionamos más, y luego la opción 5, notamos como x es el índice, que ya hemos ingresado. Y luego ingresamos 1.000.000. Lo que también nos da 10. Otra forma más de resolver la ecuación x a las 6 es igual a 1.000.000. Sería elevar ambos lados de la ecuación a la potencia de 1,6, lo que equivale a sacar las 6 raíces de ambos lados de la ecuación. Avancemos y demostremos esto. Tenemos poderes de poderes para que multiplique los exponentes. 6 veces 1 6 es 1, lo que nos da solo x a la primera, o x. Y luego 1000 a la potencia 1 6, una vez más, será 10. Pero revisemos esto también. Entonces 1.000.000, eleva el poder de 1 6. Es igual a 10. Entonces, una vez que escribimos la ecuación exponencial a partir de la ecuación logarítmica, hay algunas variaciones de cómo resolver la ecuación para x, pero de cualquier manera el resultado es x igual a 10. Espero que les haya resultado útil.